su servidor Seth Gutiérrez. Es un privilegio para mí estar hoy en este día aquí frente a usted, deseando las bendiciones de lo alto para usted, para los suyos, para su trabajo, para todas aquellas cosas en las cuales usted está involucrado de una manera correcta y adecuada. Yo le doy gracias a Dios por ello. En la Escritura estamos encontrando nosotros en la Escritura una gran cantidad de citas bíblicas donde nos habla de la santidad, donde nos habla de la pureza, pero también de donde nos habla de la perversidad. Y hoy en este día queremos ver lo invisible por medio de la Escritura, de la palabra de Dios, que habla Dios al respecto. Es decir, qué dice Él con respecto de la perversión. Antes de ir ahí, quiero leerle, o por lo menos parafrasearle algo que encontré aquí en uno de los periódicos de este estado. Nos está hablando aquí la persona que colocó este artículo de señoritas que están vendiendo su virginidad por internet. Dice que hay una gran cantidad de anuncios por internet de señoritas que están vendiendo su virginidad para conseguir un poco de dinero y así terminar o cumplir sus estudios. Y claro que también el que escribió esta nota nos está hablando de que es mucho mejor conservar la virginidad y estar buscando otra manera correcta, adecuada para desarrollar los estudios que uno tiene planificado. Aunque aquí podemos nosotros decir cuántas veces no una persona puede estar vendiendo su virginidad. Y estoy hablando porque hay personas que les gusta creer que realmente el encuentro que va a tener con X será la primera. Pero en realidad la Biblia nos habla mucho al respecto. Mire, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, el Señor Jesucristo tuvo que pasar por Samaria. Nos dice la Escritura que era necesario pasar por Samaria. La razón de que ahí había una mujer que realmente estaba en una situación crítica, porque su forma de relacionarse con los varones era más allá de lo correcto, conforme a la Escritura, a la palabra de Dios. Entonces, en el pasado Dios había hecho una cita con esta mujer. Le llamamos la mujer de Samaria o la samaritana. Y aquí encontramos en el capítulo 4, en el versículo 6, en el momento preciso en que el Señor Jesucristo está llegando a esta región y está platicando con esta mujer. Nos dice, estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. El Señor Jesucristo había caminado junto con los discípulos y los demás que le seguían una buena distancia de kilómetros, cerca de 40 y tantos kilómetros. Así es que cuando llegó a este pueblo, pues se encontraba cansado. La razón de eso, porque él tenía un cuerpo mortal como el que usted y yo tenemos ahorita. Después de su resurrección, el cuerpo del Señor Jesús es totalmente diferente. Es un cuerpo de gloria, glorioso, tremendo. Pero aquí lo encontramos cansado, llegando a esta localidad cerca, como nos dice aquí, de la hora sexta. Para que podamos nosotros entender un poquito más lo que la Escritura nos quiere decir, vamos a considerar a qué hora llegó, según nuestro horario que tenemos hoy en nuestros días. Los judíos contaban el día de 12 horas. Empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. El resto de horas ellos le llamaban vigilias. Así es que se llegó a la sexta hora, como nos dice aquí el versículo 6, a ese lugar donde se encontraba el pozo de Jacob, y tuvo un encuentro con esta mujer. Entonces podemos considerar que llegó como las 12 horas de nuestro horario. Y tenemos que entender, aquí en esta región, pues es una región bastante caliente, pues aún ahí lo que es Israel es verdaderamente extremoso. Hace mucho frío o hace mucho calor. Entonces podemos darnos cuenta que el Señor Jesucristo llegó a la hora que verdaderamente el calor apretaba. Llegó cansado. En ese momento podemos darnos cuenta también que una mujer viene a sacar agua y el Señor Jesús empieza a tener un diálogo con ella. ¿Por qué? Porque Él tenía una cita con esta mujer. Una mujer pecadora que vino al agua a esta hora menos oportuna. Ahora, ¿por qué venía esta mujer al agua a esta hora menos oportuna? Cuando las demás personas no venían al agua. Es decir, en esa hora casi la gente estaba buscando estar debajo de una sombra, estar en un lugar más fresco que caminar algunos metros, quizás 500 o quizás hasta más, a recoger agua.
Y hoy en nuestros días no podemos entenderlo bien porque solamente abrimos una llave y tenemos ahí agua y muy buena agua. Pero nosotros que a veces vamos a la Huasteca Veracruzana, tenemos que caminar algunos pasos o muchos metros para ir a recoger agua de una presa o de algo para el uso necesario. Y antiguamente teníamos que usar una burra, y no estoy hablando de ese cuadrúpedo, estoy hablando de una vara que se pone sobre los hombros y en los extremos se colgaban 2 cubetas. Así teníamos que acarrear agua para el uso. Entonces yo puedo considerar que esta mujer está yendo al agua a la hora menos apropiada. ¿Por qué razón estaba yendo a esa agua? Porque ella sabía que era el momento en que posiblemente no se podía topar con nadie. Ninguna de las mujeres del pueblo que estaba yendo al agua, porque ella quería evitarse una confrontación con ellos. La razón de que ella quería evitarse una confrontación es porque su estilo de vida era bastante llamativo. Tenía un estilo de vida muy licenciosa. Quiero decirle lo que nos dice aquí el versículo 17 y 18 después de que ha iniciado la plática con el Señor Jesucristo. Mire, aquí en el versículo 17 y 18, el Señor Jesucristo, una vez que ha iniciado el diálogo con ella, Él le pide que vaya por su marido porque quiere hablar con su marido. Pero la razón principal de esto es que quiere llevarle a la verdad. Quiere que esta mujer abra su corazón y le confiese a Jesús su estilo de vida. De ahí que encontramos, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Mire, si analizamos esta escritura podemos sacar una gran cantidad de datos, de información que nos va a ayudar a entender la razón del estilo de vida de esta mujer. El por qué también el Señor Jesucristo estaba visitándole, por qué le era necesario pasar por Samaria. Porque a lo que nos da a entender la Escritura, solamente habló con ella en este momento y después, bueno, con el resto del pueblo, pero porque ella fue una intermediaria para traer el resto del pueblo a los pies de Jesús. Esta mujer tenía un estilo de vida que verdaderamente llamaba la atención a los demás. Era un estilo de vida en la cual los demás, el resto no estaban no tan solo de acuerdo, acostumbrados, veían verdaderamente algo incorrecto el estilo de vida de esta mujer. Y había vivido no solamente con un marido, el primero, 2, 3, 4, 5 maridos había tenido. No sé qué había pasado, la cosa es que se había casado con 5 hombres, posiblemente ya le hubiera tumbado 1 o 2 a las vecinas, pero ella había vivido con 5 maridos, se había divorciado, había enviudado, no sé, pero se había casado, había tenido 5 maridos. Y ya en el quinto, quizás ella dijo, me habían dicho que no había quinto malo, pero mira, una vez más, no resultó bien. Entonces prefirió ya no casarse, sino simplemente arrejuntarse. Este es un término que usábamos en nuestra juventud, arrejuntarse. Vivir en amaciato, otro término que usamos. Pero esta mujer era una querida o amante de un varón. Ya no se quiso casar. Entonces la gente no podía verla bien. ¿Y cómo podía verla bien con ese estilo de vida que podía contagiarle a los demás? Yo encontré en días pasados en otro periódico que leí la parte de la vida de una artista muy hermosa en su juventud. Ella, su nombre, Liz Taylor, acababa de fallecer cuando leí esta nota. Esta mujer, fíjese bien, se casó con 7 hombres. Sí, 7 hombres. Una vez Marlon Brando fue su esposo 2 veces, pero se casó 7 veces. ¿Se puede usted imaginar el rebaso? Qué bueno que esté en este día aquí con nosotros, viendo este programa presentado por Grupo Amor de Tecomán. Sería para nosotros un privilegio que nos acompañara todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras instalaciones de donde estamos transmitiendo. Le damos gracias, continúe con nosotros. Bienvenido a este programa. Cantidad de personas con las cuales había tenido matrimonio esta mujer. Ella 5 maridos había tenido y ahora estaba viviendo con otro varón el cual no era su marido.
Ahora, ¿por qué le digo esto? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque Dios quiere ayudarnos a salir de la perversión en la cual nos hayamos introducido. Esta mujer había caído en perversión, pero ahí estaba el Señor Jesucristo para ayudarle. Vamos, Jesús vino a Samaria. Había personas que perdonar. Solamente tenían que pedírselo. Y encontramos a esta mujer cómo recibe de la gracia y del amor del Señor Jesucristo el perdón y cómo ella es aceptada. Lo encontramos aquí en la Biblia. Otra cosa que yo quiero que usted y yo platiquemos y veamos está aquí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8. Aquí encontramos cómo en otra ocasión al Señor Jesucristo le llevaron una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Aquí en el capítulo 8, en el versículo 3 y 5, dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mire, aún con la presión que existía en los días del Señor Jesucristo de que quienes practicaran el adulterio, la fornicación, ellos tenían una sentencia. La sentencia era de morir apedreados por el resto de la gente. Ahora, en realidad el objetivo de Dios no era este, simplemente era una advertencia de lo que resultaría en el estado espiritual si las personas no se arrepentían de su pecado. Entonces nosotros podemos darnos cuenta por lo que sigue de la gracia y del amor del Señor Jesucristo, pero aquí le están presentando una mujer que estaba incomodando el vecindario. Una mujer con problemas serios en sus vidas y que estaba causando problemas a los demás. Y con toda esta presión ella estaba practicando la fornicación, estaba practicando el adulterio, con toda esta sentencia que marcaba sobre su cabeza. Así es que imagínese, ¿verdad? Bueno, por los años 60 era muy mal visto todavía el adulterio, la fornicación. En ese tiempo yo era bastante joven, quizás estaba entre los 10 o los 15 años. Y déjeme también platicarle que podíamos darnos cuenta muy escasamente cuando una jovencita quedaba embarazada y no había pasado por el matrimonio. Podíamos ver cómo las personas de su edad, de la edad de la jovencita o mayores, podían señalarla. Ella tenía que ocultar su embarazo. A veces les cambiaban, los padres, los familiares les cambiaban de residencia, se cambiaban de lugar de casa o enviaban a la señorita, le enviaban a estudiar a ciertos lugares y ya después regresaba, ¿verdad?, cuando había pasado la situación. Entonces daba mucho que hablar de que una soltera quedara embarazada, ¿sí? Peor cuando nos enterábamos de que alguien se dedicaba a la prostitución. Era la comidilla del día y de los días, de los meses. Con decirle que los homosexuales ocultaban bastante bien sus inclinaciones al mismo sexo. Se comportaban, no daban a manifestar absolutamente nada. Cuando a veces se oía que fulanito, que sutanito practicaba esta actividad, bueno, entonces ahí estaba la comidilla también, ¿verdad? Y sí, generalmente así era verdad, pero lo cierto es que aún el Señor Jesucristo sufrió de este tipo de críticas, porque usted sabe que María, la Virgen, su madre, pues quedó embarazada cuando todavía no estaba casada con José, aunque José se casó por instrucciones también de Dios para que todo quedara bien protegida esta mujer, ¿verdad? Y todo funcionara adecuadamente. Pero aún el Señor Jesucristo en ocasiones venían a él y le decían: nosotros no somos nacidos de fornicación, dándole a entender que ellos creían, el pueblo creía que María había fornicado, pero María la Virgen no fornicó. Fue el Espíritu Santo quien vino y puso lo que tenía que poner en el vientre de María para que naciera Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Un milagro, un prodigio tremendo, bello, hermoso, para perdonar nuestros pecados, para morir en la cruz por ellos. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que en los tiempos de Jesús y aún en mis tiempos de joven existía presión para las personas que tenían un estilo de vida muy penoso, lo que le llamamos hoy perversión. En Primera de Corintios nosotros encontramos información
información. Es más, hay una lista de todas aquellas personas que no podrán estar en la presencia de Dios porque sus actividades se los impiden, porque sus actividades van contra de la voluntad de Dios. Mire aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 6, versículo 9, encontramos esta lista. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esta es una lista que encontramos aquí de personas que no se han sometido a las instrucciones de Dios, que no han venido a Él a solicitar perdón, ¿verdad? Como lo hizo esta mujer samaritana, como lo hizo esta mujer que fue sorprendida en el mismo momento del adulterio, de la fornicación. Pero que ellas recibieron perdón de Dios, y no solamente recibieron perdón de Dios, ellas dedicaron sus vidas para servir a Dios, para servir a Jesús, para acompañarle por todas partes a donde Él iba. Porque ellas vieron cómo Él, el Señor de gloria, les había perdonado y les había abrazado y les había fortalecido. Dios nos ama, Dios no quiere la destrucción, Dios no quiere la muerte del impío, es decir, de aquel que no considera a Dios en sus vidas. Dios quiere que cada uno de nosotros procedamos al arrepentimiento, vengamos a Jesús y nos perdone todos nuestros pecados. No importa que nosotros seamos fornicarios, idólatras, estoy checando la lista. No importa que nosotros seamos adúlteros, afeminados, o que nos echemos con los varones. No importa que seamos ladrones o avaros o borrachos o maldicientes o estafadores. Podemos venir a Jesús, esa es su gracia, su amor, es su misericordia, pero tenemos que dejar, una vez que venimos a Jesús, tenemos que dejar todo tipo de perversión, todo tipo de perversión. Hoy en nuestros días encontramos una gran cantidad de publicidad, de perversión, es decir, personas que están publicitando su perversión para invitar a otros a que vengan y participen también de ello. Casi todo medio de comunicación es usado para esto, para publicitar los servicios sexuales. Usted y yo podemos encontrar en la televisión, en las revistas, en los periódicos, en los videos, en las películas, déjeme también decirle, en impresos, sí, en impresos podemos nosotros encontrar como lesbianas, como prostitutas, como homosexuales, como cualquier persona, ¿verdad? U organización está publicitando para que vengan. Ponen fotos, ponen imágenes muy sugestivas para atraer a los clientes. Mire, están de todas las edades. El otro día vi en la televisión como una señora cerca de los 90 años y le preguntaban la razón del por qué todavía estaba vendiendo su cuerpo por ahí por las calles. Ella dio su razón, pero encontramos personas de 80, 90 años haciéndolo, como encontramos niños que han sido algunos jalados a presión, ¿verdad? Han sido verdaderamente secuestrados para practicar la prostitución. Esto está verdaderamente causándole un dolor grande a Dios, muy grande a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ser bien cuidadosos. Dios nos ama. Ahora, ¿cómo ha procedido? ¿Cómo se han dado estas cosas? Tenemos información en la Escritura. ¿Quién es el autor principal? Quizás usted y yo seamos solamente participantes de esto, pero hay un autor, el autor intelectual de que hagamos este tipo de cosas que lastiman y hieren el corazón de Dios. Tenemos nosotros que verlo en la Escritura. Mire, acompáñeme por favor al libro de Génesis. Aquí en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 4 encontramos nosotros esta información. Antes de entrar a ello, quiero terminar esta sección diciéndole que no solamente en el mundo secular se encuentra este tipo o estilo de vida, también nosotros podemos encontrarlo dentro de las iglesias. Y algunas hasta se llaman iglesias cristianas, ¿sí? No donde solamente casan a personas del mismo sexo, hombre con hombre, mujer con mujer. No. Aún en algunas de ellas sus líderes son homosexuales. Qué tristeza, ¿verdad? ¿Qué de la pureza sexual? ¿Qué de la pureza sexual? Acompáñeme al libro de Génesis capítulo 3, el versículo 4.
Al regresar vamos a leerlo y vamos a tratar de analizarlo. ¿Quién es el autor principal de todo este tipo de crímenes? Gracias. Guíame tú, eres el dueño del mañana. Eres mi anhelo y mi deseo. Quiero agradar. Continuamos. Estamos checando la perversión. ¿Quién está detrás de todo este esquema? De todo este plan para destruir al mundo entero. Si quién está detrás de la perversión, quién ha traído un mensaje equivocado para dañar, para lastimar, para destruir todo lo precioso que Dios ha hecho. Y lo máximo de lo hermoso que Dios ha hecho es usted. Usted hombre, usted mujer, la criatura creada por Dios es lo más precioso, es lo que realza esta creación, la creación de la tierra. Porque fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. Pero hay alguien que quiere borrar mucho de esta imagen o de esta semejanza que somos a Dios. ¿Sabe quién está detrás de ello? Desde el principio nosotros podemos darnos cuenta que es el mismo ser y es un ser espiritual creado por Dios que está en rebeldía constante porque Él quiso destronar, quitar del trono a Dios y ponerse en su lugar. Este ser creado quiso quitar a su creador del lugar de autoridad. Estamos hablando de Satanás. Por esa razón Él fue echado, expulsado del cielo hacia esta tierra. Podemos darnos cuenta por medio de la escritura que cuando Dios le formó al hombre y a la primera mujer ya estaba ese ser espiritual aquí, pero Dios había puesto sobre de estos hombres una protección preciosa, pero todavía Dios había les dado oportunidad para que ellos por sí mismos determinaran a quién iban a obedecer. Y ahí que puso dos árboles, uno prohibido totalmente para que no comieran de él, y fue precisamente en ese lugar donde cayó en tentación Adán y Eva fue engañada. Mira el libro de Génesis capítulo 6, el versículo 3, el versículo 4, Él trajo esta palabra en un momento determinado a Eva. Dice el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y ese ha sido siempre su mensaje. De una o de otra manera, Él está diciendo a los hombres, hoy en nuestros días no vas a morir. Si tú infringes, si tú te brincas un mandamiento de Dios, no te va a dar resultado, no vas a recibir como resultado lo que está indicado en la Escritura, lo que tú has escuchado de Dios. No es cierto, no vas a morir. Mire, y esto está sucediendo cada día alrededor de nosotros y dentro de nosotros. Sabemos que hay cosas que no debemos de hacer porque nos van a causar daño y es muy riesgoso, hasta nos puede traer la muerte. Puedo hablar de algo sencillo. Sabemos que el tabaco trae cáncer a nuestros pulmones y a otras partes del cuerpo y que eso nos va a originar la muerte. Sin embargo, aún con el conocimiento que tenemos pleno de ello, estamos consumiendo este u otros productos nocivos a la salud, aunque de antemano la cajetilla o cualquier otro artículo trae ahí una nota que nos dice esto puede ser posible de que usted reciba cáncer. Sin embargo, ahí está la persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro de su corazón hay una voz muy silenciosa que le dice, no morirás. Esto le pasó al compadre, a la comadre, al vecino, a mi tío, en fin, pero a mí no me va a pasar. Yo soy prudente. Sin embargo, esto se hace un hábito y cuando menos pensamos, empezamos a toser, empezamos a tener ciertas reacciones a ese producto. Vamos al médico y luego nos da un diagnóstico. Usted tiene los pulmones dañados. Pero yo, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Simple y sencillamente porque obedecimos aquella voz, aquella misma voz que escuchó Eva. No vas a morir, no moriréis, no moriréis. La Escritura nos habla cómo realmente pudo Satanás hacer que Dios expulsara del huerto a esta pareja. En el versículo 24 nosotros podemos mostrar aquí a través de la Escritura que sucedió eso.
del versículo 24, Satanás logró que echaran del huerto al hombre. Y hoy Satanás está logrando unas grandes victorias en las vidas de nosotros porque no estamos considerando a Dios. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Si el hombre llegaba al árbol de la vida y comiera de ella, de su fruta, ya no había una solución al problema. Gracias a Dios por su ternura, su cuidado y su misericordia. Más adelante logró otra gran victoria, una gran victoria. En el libro de Génesis, aquí en el capítulo 6, mire, fíjese lo que él hizo en esta ocasión. Este ser espiritual llamado Satanás, lo que él hizo, nos dice aquí el libro de Génesis, que logró mezclar dos razas. Y por ello, por esta causa de mezclar dos razas que no deberían de haberse mezclado, trajo la maldición sobre esta tierra. De ahí que nosotros podemos encontrar que Dios nos dice aquí el versículo 7, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Por qué razón? Porque la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Mezcló dos razas que no deberían de haber sido mezcladas. ¿Quién logró esto? Satanás también. Solamente quedaron libres de tal efecto de raerse sobre la tierra 8 personas. Noé, su esposa, sus hijos y las mujeres de sus hijos. Solamente 8 personas. Logró que se llevara a cabo el diluvio. La Escritura nos habla claramente que la paga del pecado es muerte. Hemos olvidado el resultado final del pecado. Es muerte. La desobediencia trae muerte. La perversión trae muerte. Y hoy millones de personas sufren agonías indescriptibles por perversión sexual. Por no someterse a los lineamientos de Dios. Pensamos que las ordenanzas de Dios son solamente para amargarnos la vida. ¿Por qué? Porque esta mentira ha sido colocada dentro de nosotros. Los lineamientos que Dios nos pone son precisamente para protegernos, para bendecirnos, para que podamos tener vida en abundancia. Pero no le hemos estado creyendo a Dios. ¿Tenemos una idea de cuántas personas están infectadas por el SIDA hoy en el día? Mire, es una gran cantidad. Los gobiernos están sufriendo, las autoridades sanitarias, tremendas crisis a causa de esto. No hay los suficientes recursos para darles los medicamentos necesarios para alargar un poco más sus vidas. Dios dijo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Sembramos maíz, cosechamos maíz. Sembramos perversión, vamos a cosechar muerte. No se engañen, Dios no puede ser burlado. De ahí que la gracia, la ternura, el amor de Dios puso aquí las ordenanzas, puso aquí los mandamientos. Claro que por nosotros mismos no podemos cumplirlos, pero ahí está Dios que nos quiere ayudar para salir adelante. Miren, en el libro de Romanos yo puedo darme cuenta cómo una parte de la humanidad tuvo que ser abandonada totalmente a su propia suerte. La razón de esto es porque ellos no consideraron a Dios, no lo tomaron en cuenta en su caminar. En el capítulo 1, en el versículo 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No tomaron en cuenta a Dios. Así parece algo sencillo, ¿no? Pero vamos a considerarlo. A lo mejor usted es jefe en cierta área de su trabajo o en su casa. Usted es la autoridad máxima. Imagínese que todos sus subordinados no obedezcan sus indicaciones. Piense usted qué caos habría allí en esa oficina, en ese hogar, en este trabajo, en cualquier lugar. Habría un caos tremendo.
Y las personas que describe aquí la Escritura no tomaron en cuenta a Dios, no lo consideraron absolutamente para nada. Por lo tanto, Dios tuvo que dejarlos, abandonarlos a su propia guianza. Nos dice aquí, los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Permítame un tiempo, por favor. Guíame tú, eres el dueño del mañana. Eres mi anhelo y mi deseo. Quiero agradarte. Continuamos, qué bueno que está usted con nosotros todavía en este tiempo. Gracias, es un privilegio, como le estaba diciendo, privilegio para mí. Qué bueno que continúa aquí. Estamos analizando las perversiones que están ocurriendo aquí en este mundo. Y hay una pregunta, ¿por qué razón se le está dando tanta relevancia a las bajas pasiones? A las pasiones sexuales fuera del orden de Dios. Mire, yo he investigado y analizado y me he dado cuenta que una gran razón de ello es porque deja mucho dinero. Es verdaderamente un negociazo para todas aquellas personas que están participando en promover las bajas pasiones. Y usted podría decirme, y eso está bien, ¿no? Déjeme decirle también que no está bien. No está bien cuando nosotros estamos promoviendo todas aquellas cosas que van en contra de la voluntad de Dios, porque estamos dañando a la sociedad, estamos dañando todo el mundo entero en realidad. Mire, hay una cita en el Evangelio de Lucas capítulo 12 que voy a leerle ahorita, si usted me lo permite. Pero antes de ir a esta cita, recordé ahorita en este momento un pasaje que el Señor Jesucristo dijo. ¿De qué le sirviera al hombre si ganara todo el mundo pero perdiera su alma? Porque en realidad tenemos que considerar, en este mundo estamos unos cuantos años. Solamente 40, 50, 70. Y sí, escasamente podemos encontrar personas de 100 años. O un poquito más. Pero comparado con la eternidad, no es nada, absolutamente nada. Porque la eternidad no se trata ni de 100, ni de 1000, ni de 1.000.000 de años. Pues simple y sencillamente no lo podemos comprender, la eternidad. Donde no hay un término. Hay un inicio, pero no hay un término. ¿De qué nos serviría ganar todo el mundo pero perder nuestra alma? Imagínese usted pasar toda esa eternidad en un lugar de dolor, de tormento, pudiendo estar en la presencia de Dios, gozándonos de todas las cosas maravillosas que Él tiene preparada para nosotros. Y lo más grande y lo más hermoso es su presencia, la presencia de Él, de Dios. Si las cosas que vemos ahorita nos parecen hermosas, y son hermosas, aunque ya las hemos deteriorado bastante, ¿verdad? Mire este pasaje que le dije en el principio de esta sección, Lucas capítulo 12, el versículo 19. Lo está platicando el Señor Jesucristo una historia. Y dice, diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Está hablando de la historia de un hombre que estaba meditando para sí mismo, ¿verdad? Porque, bueno, había rendido mucho el campo y ya no tenía dónde guardar sus graneros y apenas estaba meditando cómo podía encontrar la respuesta, la solución a este problema de la abundancia. De ahí que entonces nosotros podemos darnos, aquí en la Escritura nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Que cuando apenas estaba pensando qué hacer, estaba planificando tirar los graneros, hacer otros más grandes, nuevos, preciosos, ¿verdad? Para guardar todo. Y después de que hiciera eso, le iba a decir a su alma, es decir, se iba a decir él a sí mismo, mira, tienes muchos bienes guardados para muchos años, ya es tiempo de que reposes, ya es tiempo de que comas, ya es tiempo de que bebas, ya es tiempo de que regocijes. Pero esa noche, dice la Escritura,
te vienen a pedir el alma. Imagínese usted, en fracción de segundos ya no estar en este mundo. Y por toda la eternidad perdido, sin Cristo y sin esperanza. La Escritura nos dice que el cuerpo no es para la perversión sexual. El cuerpo tiene un objetivo principal de parte de Dios y lo encontramos también en la Escritura, el objetivo principal. Dice aquí 1 Corintios capítulo 6 versículo 13, nos dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. El cuerpo que usted y yo tenemos es para el Señor. Esto nos habla claramente la Escritura. En el versículo 18 nos dice que el templo tiene que ser, que el cuerpo tiene que ser templo del Espíritu Santo. Generalmente nosotros decimos, ahorita vengo, voy al templo, voy a orar, voy a escuchar la palabra. Mire, el templo debemos de ser nosotros. Porque la misma Biblia nos dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, por manos humanas, sino que Él habita en templos hechos por Él, por Dios. Su cuerpo, el mío y el de toda la gente ha sido hecho por Dios. Y Dios quiere que este cuerpo sea templo del Espíritu Santo. De ahí que en el versículo 18 encontramos, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Huyan, dice el Señor. Huyan de la fornicación. ¿Usted sabe lo que es huir? Claro, sabemos. Mire, cuando nosotros encontramos en un peligro, pensemos en un terremoto, pensemos en un temblor. A lo mejor usted ha participado de uno de ellos si vive en esta región. ¿Qué hacemos cuando empieza a moverse, a sembrarse la tierra? Corremos sin acordarnos de nada. Y salimos a un lugar seguro, ¿verdad? ¿Quién se va a acordar de sacar el televisor? ¿Quién se va a acordar de la cartera? ¿Quién se va a acordar? No, simplemente salimos. Y nos dice aquí, huyan de la fornicación. Nos está hablando que tenemos que huir así. No tenemos que voltear o esperar a recoger esto o aquello. Inmediatamente, ¿verdad? Como cuando un perrito por ahí, bueno, un perro de buen tamaño, nos quiere morder, pues procuramos salir corriendo. Huyan, dice, huyan de la fornicación. Dios quiere protegernos, Dios quiere cuidarnos. Por eso nos dice el siguiente versículo que el cuerpo no es para la fornicación, sino que es o debe de ser templo del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hago yo cuerpo? ¿O cómo lo hago mi cuerpo en templo del Espíritu Santo? Pues pidiéndole a Dios que venga a vivir en este cuerpo, en este que yo quiero que sea su templo. Dios ha hecho este cuerpo precisamente para que Él viva en nosotros. Esto es lo que encontramos aquí en la Biblia. Dios ha rescatado a millones de personas que se desbarrancaron en una sexualidad incorrecta. Porque la hay correcta, conforme a la voluntad de Dios, y es preciosa y es santa. Como por ejemplo, Dios rescató a esta mujer de Samaria, aquella otra que trajeron a arrastras a los pies del Señor Jesucristo. ¿Recuerda aquellas palabras que el Señor Jesús le dijo? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Hay algo que usted y yo tenemos que hacer una vez que somos perdonados. Procurar no pecar más. Quiero terminar con la lista que hay aquí en 1 Corintios capítulo 6, el versículo es el 9. Mire, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Las personas que se congregaban allí en Corintio eran, fíjese bien, como encontramos aquí, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados,
gente que se echaba con varones, eran ladrones, eran avaros, eran borrachos, eran maldicientes, eran estafadores, pero ellos ya habían sido perdonados por el Señor Jesucristo y habían sido santificados. Yo me incluyo entre ellos. Dios le ama, Dios quiere perdonarle, Dios quiere sacarnos de la perversión sexual. Yo le doy gracias por estar aquí con nosotros hoy en este tiempo. Que Dios le bendiga ricamente. Hasta luego. Recuerde, Dios le ama.